Primera de Reyes 18:26. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan de ellos unos y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y no lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que responde por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparad vosotros primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, mas no pongáis fuego debajo de él. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese, entre tantos ellos andaban saltando, ni voz ni quien respondiese, entre tanto. Ellos andaban saltando cerca del altar que no había hecho, y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez se duerme, y hay quien despertarle. Y ellos clamaban grandes voces, y se sajeaban con cuchillos y con lanzotes conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerle el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Santo es tu nombre, Señor. Bueno, voy a parar acá, obviamente sigue bastante, pero el Señor me hace sentir en estos momentos, ¿no?, de preguntarles, ¿no?, a su pueblo, ¿no?, ¿cómo realmente está el altar que ustedes tienen para el Señor? ¿Cómo realmente está el altar en sus casas? Porque no solamente tenemos que buscar la presencia del Señor acá, ¿no?, porque sabemos que, como la palabra dice, que entre que se encuentre uno o dos más, el Señor va a estar acá, ¿no? Y muchas veces podemos sentir la presencia, ¿pero por qué? Por el corazón dispuesto que está del hermano. Por eso podemos sentirlo, pero cuando llegamos a casa, cuando salimos de acá, ¿cómo nos sentimos realmente? ¿Sabemos que el Señor está con nosotros? ¿Sabemos que dentro de nosotros vive el Espíritu Santo? ¿Que somos templo y morada? Por eso el Señor en esta semana me hacía mucho resaltar de cómo está realmente el altar del Señor. De si estamos literalmente adorando, como en esos momentos, a esos Baals, ¿no?, que ellos adoraban. Y obviamente sabemos que en nuestros colegios, ¿no?, muchos de nuestros compañeros, ¿no?, tienen también esa influencia, porque a mí me tocó muchas veces hablar de la palabra del Señor y vi cómo literalmente el Señor iba abriéndole los ojos a esas personas, ¿no? Y ahí el Señor me remarcaba de cómo ellos también fueron influenciados, ¿no?, ya sea, ¿no?, por el espíritu de Jezabel, ¿no?, o más allá de lo que uno se encuentre en su casa o la historia que cada uno tenga con el Señor, porque muchas veces el ser humano, ¿no?, se enoja mucho con el Señor haciéndole preguntas, ¿no? Y eso me tocó vivir en mi colegio, ¿no? Y el Señor mucho me resaltaba de cómo está nuestro altar realmente, porque sabemos que son tiempos difíciles, ¿no?, en el que el Señor va a estar viniendo pronto ya, viene pronto el Señor. Y el Señor lo que quiere buscar es que nuestros altares para el Señor estén firmes, que podamos ser como Elías y frente a todos, porque en la palabra decía, ¿no?, que reunió a los profetas en el monte Carmelo, ¿no? Y decía: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Miren, la gran cantidad, ¿no?, de profetas de Baal que había, ¿no? Y esto también lo reflejo en el mundo, hoy en día, como estamos, que sí sabemos que hay hijos del Señor, ¿no? Pero más allá de eso, también sabemos que nosotros somos hijos del Señor
y que también tenemos que romper con esas estructuras que ellos ponen, ¿no? Ya sea para querer cambiarnos los pensamientos, ¿no? De que el Señor mismo plantó una vez y querer literalmente que empecemos a adorar esos falsos altares, ¿no? A esos baales, ¿no? En esos casos. Por eso el Señor mucho me preguntaba, me hacía sentir a mí también cómo estaba mi altar ante Él. Primeramente, porque el mensaje para quién es, para uno mismo, ¿no? Y es como que me hacía sentir, ¿cómo está realmente tu altar? ¿Me estás buscando de verdad en cuerpo, alma y espíritu? ¿O solamente es cuando venís a mi casa? ¿O solamente es para agradar al hombre? Eso es lo que realmente me hacía sentir el Señor, y es como decir, wow, Señor, sí, yo no te estaba buscando. Y este mensaje me lo llevó a mí, ¿no? De cómo a través del altar, ¿no? De la adoración que uno le puede hacer al Señor, es donde esos altares de Baal se van a romper. Porque es lo que me hacía llevar el Señor, ¿no? Porque en el... a ver, perdón. En el 30, el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y a todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada una piedra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera en que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña de las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Entonces, en el 40 dice, entonces Elías les dijo, pretended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías, el arrojo a Sison, y allí los degolló. Amén. Bueno, y acá vemos, ¿no? Como en este pasaje Elías, ¿no? Que estaba construyendo de a poco, con un proceso, ¿no? El altar del Señor, porque dice que había sido destruido, ¿no? Y esto lo tomo para mi vida y obviamente para que ustedes lo puedan tomar de que si ahora nosotros salimos, ¿no? Luego de este mensaje que el Señor da, ¿no? Que tenemos que saber que levantar el altar del Señor es un proceso de todos los días que hay que hacer, no solamente decir, bueno, ahora yo me voy a levantar el altar y ¿qué pasa mañana? Mañana lo levantamos, mañana no. No, es una decisión levantar el altar del Señor, de seguir en el mundo como los Baales, adorar a los Baales, porque no solamente hoy en día lo ponemos a adorar a los Baales, lo tomo yo, ¿no? Ya sea al pecado, ¿no? A la idolatría hacia una persona que podemos tener en nuestros corazones y por ahí conscientemente no lo sabemos. Pero por eso el Señor me llevaba mucho de que empiecen también a orar, en el sentido de que si hay algo que en sus corazones está primeramente tomando el lugar antes que el Señor, es hora de ponerse a orar en esa dirección. Decir, Señor, si hay algo en mi corazón que está tomando tu primer lugar, hacémelo ver y que yo pueda tomar esa dirección. Porque muchas veces el Señor nos muestra, pero no tomamos la dirección que el Señor nos da. Que nos dice, yo te mostré, pero ¿vos la tomaste la dirección?
Y esa es una gran pregunta, ¿no? Que el Señor me hacía también a mi vida, ¿no? De que muchas veces le pido al Señor, corregime y que yo lo vea, yo ver y que yo pueda tomar esa dirección, ¿no? Y que por eso mismo el Señor me hace sentir de que levantar el altar, que debemos, ¿no? Porque es un mandamiento, que es lo que el Señor me hizo sentir, de empezar a levantar como hijos de Dios el altar, para que Él, ¿no? Para preparar el camino, porque sabemos que allá afuera muchos están preparando el camino para el Mesías, y no para el Señor. Y nosotros como hijos de Dios debemos levantar el altar para el Señor, para que Él pueda venir. ¿Para qué? Para tener las vestiduras blancas que el Señor tanto nos pide, porque sabemos que viene por nuestros corazones. Y el altar, ¿no? Levantar el altar viene primeramente de la toma de decisión y del corazón que hay que tener, ¿no? Para poder hacer eso. Porque de tomar realmente la decisión, porque de fuera de eso, por ahí se te presentan tentaciones como de alejarte de lo que el Señor te había hablado, de lo que el Señor quería realmente hacer con tu vida, ¿no? Y por eso es como que me gustaba mucho cómo Elías tomaba y era conforme, decía, ¿no? Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Y así fue como edificando el altar del Señor. Y es algo hermoso, ¿no? Porque más allá en estos días también nos hablaba en misión, ¿no? En el instituto hablaban de ser esos Elías en estos tiempos, ¿no? De ser la generación que el Señor quiere, de poder levantar esos altares, y también explicaba de qué manera prácticamente poder levantar esos altares, porque sabemos que somos templo y morada del Espíritu Santo, y lo que podemos hacer, ¿no? Es empezar a adorar al Señor cuando no tenemos ganas, cuando sentimos que todo se nos viene abajo, cuando vemos que ya no podemos más, y donde el Señor ahí dice: es hora de que levantes el altar, que yo te estoy pidiendo, ¿no? Y santo es tu nombre, Señor. Y como les decía antes, ¿no? El altar, de levantarlo, es hacerlo todos los días, ¿no? Y porque a la vez que nosotros estemos levantando el altar del Señor, ¿no? En nuestras vidas, también estamos haciendo que esas personas puedan llegar, ¿no? Esas personas que no conocen del Señor, esas personas que están allá perdidas, ¿no? Pero sobre todo poder nosotros estar bien con el Señor y no contaminarnos, ¿no? Porque si sabemos que una persona, un hermano de nosotros está mal, nosotros no tenemos que contaminarnos, ¿no? Con lo que él está mal, sino nosotros poder ser esa ayuda que el Señor quiere para ellos, de no contaminarnos, sino decir: mira, yo te voy a ayudar a esto, de poder contagiarlo con lo que el Señor primeramente hizo en nuestras vidas, que es poder amarlo, ¿no? De poder adorarlo en cada situación, de que si vemos a un hermano que le está costando, no hay que generar esa división ni nada, sino de ir y dejar el orgullo al lado y poder ir y decir: es un hermano en Cristo, es una hermana en Cristo, y necesita la ayuda, ¿no? Porque después cuando estemos allá, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, el Señor me hizo sentir de ir, ¿no? Por una situación de una hermana que estaba mal, y yo decía: no, pero ¿será o no será? Y el Señor me hacía sentir aún más, pero yo, por ver los ojos, ¿no? En la carne, y decir: no, esa persona no necesita mi ayuda, el Señor me hizo sentir, pero ¿qué pasara si yo no le daba, no le apoyaba? Porque sabemos que con un abrazo, ¿no? Podemos ayudar, ¿no? Al hermano o a la hermana, ¿no? En esta situación, ¿no? Pero lo que me llevaba realmente, ¿no? Con el tema de hoy, ¿no? Es de que podamos restaurar el altar del Señor, ¿no? Que alguna vez, como muchos también lo llamamos, el primer amor que tuvimos con el Señor, ¿no? ¿Y por qué? Sabemos que para nada es imposible para el Señor. Y lo que muchos dicen que el primer amor no se puede volver, sí se puede. Eso es una mentira en el que no se puede, porque está a la disposición que uno pone. Está a la disposición de que, a pesar de que muchas veces no tengamos ganas de buscarlo al Señor, de que el Señor está viendo que si nosotros no tenemos ganas y lo buscamos, ahí está viendo el Señor y va a orar. Es donde vamos a poder sentir más su presencia, donde vamos a poder corregir nuestros caminos, donde vamos a ir de a poco levantándolo el altar, como lo hizo Elías en este caso, ¿no? Porque anteriormente él tuvo todo un proceso para poder enfrentarse entre estos profetas, ¿no? Y enfrentarse sobre ellos, ¿no? Santo es tu nombre, Señor.
más allá el Señor me tocaba, ¿no?, el tema de los Baales, porque en el 26 decía: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había ni quien respondiese entre tantos. Y esto me hacía sentir de que muchas veces nosotros estamos, como les dije, ¿no?, que que la representación de la Baal también es pecado, ¿no? De cómo muchos de nosotros nos arrastramos y nos vamos al pecado, a lo que no le agrada al Señor, y es como ellos mismos no sabían en qué mismo creían, ¿no? Porque la gran pregunta también, ¿estamos creyendo que el Señor es nuestro pastor también, como lo decía nuestra hermana Zaira, ¿no?, la palabra de apertura, de cómo Él nos sustenta cada día, y no solamente económicamente, sino sentimentalmente, nos llena nuestros corazones? ¿Estamos realmente creyendo que el Señor nos va a sustentar, que el Señor realmente nos va a ayudar a levantar lo que el Señor quiere, ¿no?, en estos tiempos? Lo que el Señor realmente quiere en estos tiempos, ¿no?, a través de este mensaje, es que nosotros realmente podamos buscarlo en cuerpo, alma y espíritu al Señor, en ser esos adoradores que el Señor quiere, de poder levantarlo, ¿no?, de poder tomar la decisión de que si realmente estamos yendo en contra, ¿no?, de lo que el Señor está pidiendo en estos tiempos, de orar al Señor. Porque en la palabra del Señor dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas que... Y ahí no me acuerdo el versículo. Grandes y justas que tú no conoces, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Como yo les dije anteriormente, si yo tengo algo que está ocupando en lugar, ¿no?, primeramente en mi corazón, es pedirle al Señor que me muestre, porque muchas veces somos seres humanos, pero no nos damos cuenta a veces cuando una persona está ocupando el primer lugar en nuestros corazones. Inconscientemente se va transformando en Baal, porque sabemos que todo lo que ocupa el primer lugar en nuestros corazones, si no es del Señor, no es de bendición. Porque primeramente está el Señor en nuestros corazones, y después todo lo demás, porque está la palabra del Señor que dice: busca primeramente el reino del Señor, de Dios, ¿no?, y todo lo demás será añadido, ¿no? Y eso se refiere a todo aspecto de nuestras vidas, ¿no? De poder, ¿no? Porque ya sea, ¿no?, una persona, nuestra familia, nuestro propio ministerio, el área que el Señor nos puso puede ser un Baal en estos casos, ¿no? Inconscientemente se puede transformar en eso. Y santo es tu nombre, Señor. Y vieron como en la palabra, ¿no?, decía de cómo después Elías mostró de que el Señor realmente es el único Dios y verdadero, a través, ¿no?, de cómo lo hizo Elías ante los profetas, ¿no?, antes sobre todo el pueblo, cómo lo hizo, ¿no?, cómo esa gente se le fue cortando esos velos espirituales que tenía, de decir: el Señor es el único Dios y verdadero, y no solamente tengo que dejarlo todo y no, sino que el Señor... Ay, Señor Jesús. Perdón. El Señor quiere que le pregunte, ¿no?, ¿qué es lo que está ocupando primeramente en sus corazones? Si realmente es una persona, es un ministerio, si es una decisión, ¿no? Porque hasta una misma decisión que no podemos tomar está ocupando primeramente el lugar en nuestros corazones, ya estamos yendo en contra de lo que el Señor nos pide, ¿no? Y es como que, más allá, ¿no?, de que el Señor, el mensaje principal es que podamos restaurar el altar
y de poder preguntarle, porque en muchos casos tranquilamente podemos estar restaurando, porque recordemos que es un proceso armarlo, ¿no? Pero es vieron como Elías tipo hacía con 12 piedras, luego así, que esto transformaba y así lo hacía. Era todo un proceso que es lo que él tenía que hacer, pero él ya tenía la dirección del Señor. Pero muchas veces nosotros no podemos tener la dirección del Señor porque no se la pedimos, porque es como decir, Señor, ¿en dónde yo no estoy pudiendo realmente levantar tu altar? ¿En dónde? ¿En qué área de mi vida estoy yendo en contra de lo que vos estás diciéndome, no? Y es como que el Señor primeramente me decía eso. Y el adorar, la adoración, sabemos que también, ¿no? La adoración es un arma espiritual, ¿no? Que al ser adoradores en verdad es adorarlo al Señor en todo tiempo, no solamente en una área de nuestras vidas como la iglesia, sino en nuestros colegios, en nuestras casas, de adorarlo y que siempre el Señor esté en nuestra boca, en nuestros pensamientos, porque al que el Señor esté en nuestro corazón realmente sabemos la importancia de lo que podemos decir, de lo que no podemos decir, de si callar o lastimar a una persona, porque sabemos que estamos en contra de las palabras del Señor, si realmente no sabemos, ¿no? Por eso, hermanos, ¿no? Por eso, hermanos, ¿no? Más allá de lo que el Señor nos está trayendo en nuestro tiempo, ¿no? Porque el Señor dijo que era tiempo de preparación también, ¿no? De preparación para nuestras vidas, porque sabemos que se vienen tiempos difíciles, ¿no? De realmente también ponernos a pensar de que estamos llevando también a la práctica todo lo que el Señor nos está ministrando en estos tiempos, con la sabiduría que el Señor quiere, ¿no? Porque más allá de este mensaje, el Señor me hacía sentir de que muchas veces lo que el Señor nos está plantando, nos está, ¿cómo se llama? Impartiendo, ¿no? A través de sus hijos, ¿no? Si realmente nosotros estamos tomándolo con sabiduría, lo que el Señor quiere, si estamos viendo esas armas como el Señor quiere, y no solamente en lo espiritual, sino en nuestras vidas cotidianamente, de la importancia de cada palabra, la importancia también, ¿no? De lo que iba, de lo que hacía Elías en este caso, ¿no? De lo que en su mente estaba era demostrar que el Señor era el único Dios y verdadero y que su pueblo no tiene que adorar a otros dioses que no sea Él. Y esa es la importancia que debemos nosotros hacer como hijos de Dios, de poder predicar a nuestras naciones y decir, no, o sea, en el sentido de sabemos que el Señor va a hacer como quiere, ¿no? En esas áreas de nuestras vidas, de cómo esas personas pueden irse cortando esos velos espirituales que tienen mediante lo que uno fue creciendo, ¿no? Porque siempre, hermanos, si vamos afuera te encuentras de todo hoy en día. Pero lo importante acá es que el Señor nos está pidiendo mucho que seamos como Elías, de demostrar sin importar que el Señor es el único camino y la verdad hoy en día, ¿no? Pero ¿qué pasa también? Eso, Elías tuvo que pasar un precio también, tuvo que tener un precio, ¿no? Porque Elías fue perseguido, ¿no? Como profeta del Señor, porque sabía que Jezabel, ¿no? Sabía que él llevaba el mensaje del Señor. Pero lo importante es saber que Elías estaba con el Señor y que lo importante es ser como Elías, ¿no? De cómo, sin importar el mensaje, sin importar lo que el Señor nos está pidiendo, de hablarle a tal persona o algo, seguir con la dirección que el Señor nos está pidiendo en estos tiempos. Aún a pesar de que podemos ser perseguidos, ¿no? Porque sabemos que a Elías también le costó la vida el llevar el mensaje del Señor. Pero ¿qué pasa? En este pasaje también dice cómo el pueblo, ¿no? Pudo saber que era... pudo saber a quién realmente adorar, ¿no? Y bueno, hermanos, hasta acá era la palabra. Un fuerte aplauso para el Señor.